Bueno, hermanos y hermanas, hoy quiero hablarte quiero empezar, los próximos 3 domingos vamos a estar en Génesis. Brothers and sisters, we want to let you know that for the next 3 weekends or Sundays we will be on the book of Genesis. Y quiero hoy que me acompañen a Génesis 1, versículo 1. So if you could open your Bibles to Genesis chapter 1, verse 1. Esto es bien sencillo hoy. It's very simple. Si no encontrás Génesis 1, estamos mal. If you can't find Genesis chapter 1, verse 1, then go buy a Bible. O te robaron la página. Maybe you're missing the page. Génesis 1, versículo 1. Genesis 1, chapter 1, verse 1. Entonces, antes de leerlo, yo quiero que al de al lado le digas algo. Before reading the verse, please tell the person next to you something. Bereshit, Bereshit, bara, bara, Elohim. Elohim. Se te trabó la lengua. Bereshit, Bereshit, bara, bara, Elohim. Elohim. ¿Sabes lo que dijiste? You know what he said? Que te recontra por la duda. No. Quiere decir, en el principio It means in the beginning, creó Dios. God created. Según el hebreo, According to Hebrew, vamos a estar en Génesis. we will be in Y el Genesis. versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Verse 1 says that in the beginning God created the heavens and the earth. Y en hebreo sencillamente son 3 palabras. And in the Hebrew, simply it's 3 words. Bereshit, Bereshit, en el principio, in the beginning, bara, bara, creó, created, Elohim, Dios. Elohim, which means God. En el español son 5 palabras. In the Spanish or English, it's 5 words. Yo quiero hablarte de 5 palabras. I want to speak to you about these 5 5 words. palabras importantes. Very important 5 En el words. principio creó Dios. The beginning, God created. Y vamos a estar viendo hoy Génesis 1, pero los próximos domingos Génesis 2, después Génesis 3. And then next week we will see Genesis 3 and then Genesis 4. Pero lo que hoy quiero más que nada es que pensemos juntos. What I want us to do today is to reason or think together. Así que no es tanto que escuchen y que vean si están de acuerdo o no, sino que juntos vamos a pensar mucho. And so what I want us to try to do is that together we should think about this. Así que eso que tenés arriba de los hombros, decirle vamos a pensarlo. So Eso que tenemos arriba de los hombros, la cabeza. think in your minds and tell yourself that you need to think today. Vamos a pensar juntos. We will think No together. hay probablemente sección más controversial en la Biblia que los primeros 3 capítulos de Génesis. Perhaps there's no more controversial part of the Bible besides these 3 first chapters of Genesis. Están así que algunos cristianos ni siquiera lo han leído. And some Christians don't even bother reading this. Evitan leer los primeros 3 capítulos de Génesis. They avoid reading the first 3 chapters of Genesis. Y existe mucha inseguridad de cómo interpretar estos capítulos. And there's a lot of insecurity about interpreting correctly these 3 chapters. Aunque no es correcto dividir la Biblia en secciones, Though it's not a correct thing for us to divide the Bible in certain sections, porque es un libro, es un mensaje. because it's one book, one message. Si pudiéramos dividirlo, If we could divide it, quizás estos 3 capítulos son los más difíciles o los más controversiales, como dije, de la Biblia. if we were able to divide it, these 3 chapters would be the most controversial and hard to interpret. Pero al mismo tiempo son capítulos importantísimos. But at the same time, nonetheless, they are very important chapters. Porque si entendemos lo que estos 3 capítulos hablan, For if we understand what the 3 chapters talk about, vamos a poder comprender el resto de la Biblia. we will be able to understand in a clear way the rest of the Bible. Y por eso este libro se le llama Génesis. That's why this book is called Genesis. Porque en griego Génesis quiere decir origen o principio. Because in the real meaning of the word, it meaning origins or in the beginning. Y en hebreo la primera palabra es Bereshit. And in the Hebrew, the first word is Bereshit.
En el principio. In the beginning. Es el principio de todas las cosas. The beginning of all things. En el libro de Génesis The book of Genesis. vamos a encontrar el principio del universo, We will see the beginning of the el universe. principio del The mundo, beginning of the world. el principio de la vida, The beginning of life. el principio de la raza The humana, beginning of the human el race. principio de lo masculino y de lo femenino, The beginning of the masculine and the feminine. el principio del trabajo y de la responsabilidad que tenemos, The beginning of work and responsibilities that each and every one of us have. el principio del mal, The beginning of evil. el principio de la corrupción, The beginning of corruption. y así podemos seguir el principio incluso de la esperanza. And we can go on and on with the beginning of hope Y even. todo esto solamente en 3 primeros capítulos de la Biblia. All this in the three first chapters of the Bible. Por eso es crucial que lo comprendamos, That's why it's a crucial thing to understand. porque todo está conectado a Génesis, That's why, because everything is connected to porque Genesis. están los temas principales de la Biblia. Because it is within the great themes of the Bible. Y estos temas son relevantes hoy. And these themes are relevant today. Y de hecho yo quiero resumir lo que piensa la humanidad hoy en solo 2 cosas. And so today what I want to do is to bring it down to what people think of Las this. Naciones Unidas lo hablan, The United Nations think of this. los reporteros, The reporters, los the comentaristas, commentators, los políticos, the los politicians, psicólogos, hasta psychologists, los médicos, even doctors. tratan con estos 2 temas importantes. They deal with these two important themes. Y básicamente lo que se está preguntando el mundo, And what the world is asking out there, ¿qué es lo que ha salido mal en todo esto? what has gone wrong in all this? Y lo segundo, como consecuencia de lo primero, And as consequence of the first, es cómo lo arreglamos. how do we fix it? Esto está viniéndose abajo. This is all going No downward. estoy siendo dramático, estoy diciendo la verdad. I'm not being dramatic, I'm just being realistic. Hemos destruido la naturaleza, We have destroyed nature. hemos destruido la creación de Dios. We have destroyed the creation of Pero no God. solo la naturaleza, But not only nature, la moral está quebrada. morality is Todos broken. los aspectos del ser humano han descendido. All the aspects of the human being have descended. Y hoy queremos tratar, no con... ¿cómo es cuando tenés una enfermedad que te dan el diagnóstico? Today what we want to do is treat the Hoy diagnosis. no queremos tratar con el diagnóstico. We don't want to do a Se diagnosis. quiere tratar directamente con los síntomas. They want to treat the symptoms. Entonces se le arregla, se quiere conseguir la paz con guerras, por ejemplo. And so that Se quiere conseguir paz they want to try to achieve peace. con una guerra. Oh, with war, Totalmente contradictorio. which is contradictory. Se quiere conseguir la cura a una enfermedad They want to try to bring healing to an infirmity con químicos que muchas veces te empeoran la situación. with chemicals that make the situation even worse in your Y body. básicamente los primeros 3 capítulos de Génesis And basically the first 3 chapters of Genesis nos van a decir qué salió mal will tell us what went wrong y la solución que Dios le ha dado. and the solution that God provided. Y por eso quiero que estemos atentos a estos 3 mensajes que vamos a dar. And that's why I want us to pay attention on these 3 messages that we're going to Porque get. van a quizás o intento que contesten a preguntas. And perhaps I might try to answer the question. Preguntas que todos los humanos, por lo menos una vez en la vida, nos hemos hecho. Questions that perhaps all of us have asked one time or another in our lives. ¿De dónde viene el universo? Where does the universe come from? ¿Por qué estamos aquí? Why are we here? ¿Por qué nos portamos de esta forma? Why are we behaving this way? ¿Existe Dios? Does God exist? ¿Por qué morimos? Why do we die? ¿Hay esperanza después de la muerte? Is there hope after death? ¿Hay esperanza para el mundo? Is there hope for the world? Todo está aquí en los primeros 3 capítulos de Génesis. Everything is here in the first 3 chapters of Por Genesis. eso tengo que empezar con Génesis 1:1. That's why I must begin with Genesis 1:1. Cuando leemos el capítulo 1 de Génesis, When we read the first chapter of Genesis, yo preguntaría ¿de qué trata Génesis capítulo 1? I could ask, what is it treating? What is it talking about? Y estoy preguntando ¿de qué trata Génesis 1? I'm asking you, what does it talk El about? capítulo primero de Génesis, ¿de qué está hablando? The first chapter of Genesis, what is it speaking about? Dígamelo. De la creación, dice Mariano, ¿qué más? About creation. ¿Alguna otra idea? ¿Ah? Any other ideas? Creación. Creation. ¿Qué más? Del poder de Dios, ¿qué más? About the power of God. Les voy a ir diciendo que los exámenes están saliendo mal. Pero arriesguen. Dijimos que íbamos a pensar, ¿de qué? Génesis 1, todavía no, te adelantaste.
¿Saben de qué habla Génesis 1? You know what Genesis 1 speaks about? De Dios. About God. El centro de todo es Dios. The center of all things is God. El versículo 1, Verse 1, en el principio creó Dios, in the beginning God created. es la base de todo el capítulo. Todo va a explicar el versículo 1. It's the foundation for the rest of the En el chapter. versículo 1 entonces, y en todo el capítulo, And so then in verse 1 and throughout the más de chapter, 32 veces more than 32 se times, habla de Dios. it speaks of God. Porque el centro de todo esto es Dios, no la creación. Because the center of all this is God and not creation. Y cuando yo leo en el principio creó Dios, And when I read there in the beginning God created, yo puedo descubrir ya tres cosas. I can discover already three things. Lo primero que el verso nos dice The first thing that the verse es says que Él, Dios, is that God, es preexistente. He pre-existed. Porque nos dice que en el principio creó Dios. Because it says that in the beginning God created. Es decir, que todas las cosas vienen por causa de Dios. It's to say that everything is here because of God. Y el principio no es Dios, es el principio de las cosas. God is not the beginning, but He gives the beginning to all Antes things. que todo existiera, Before anything existed, Dios estaba. God already Porque was. Dios es preexistente, es eterno. God is pre-existent, eternal. Primero, de primera podemos ver eso. So we can see that at the very beginning. Lo segundo que aprendemos The second thing we learn es que Él es personal. is that God is a personal God. ¿Por qué digo que Dios es personal? Why do I say that God is personal? Porque sencillamente vemos que Dios dijo algo, Because God spoke que Dios vio que era bueno, and He saw that it was good que Dios lo llamó, and He called le it. dio un nombre. He gave it a Es name. decir, Dios dijo, Dios vio, Dios llamó. God saw, He spoke, He called. Esas son características personales. Those are characteristics of a person. Y esto se repite en el capítulo 1. And this is repeated throughout chapter Estas son 1. actividades personales. These are personal Por activities lo of God. tanto, estamos hablando de un Dios personal. So then therefore we are speaking about a personal Y God. como tal, Dios quiere tener una relación con su creación. And as such, God wants to have a relationship with His Y creation. esa relación siempre es personal. And that relationship, it's always Él quiere personal. hablarte. He wants to Él speak. te mira. He wants to Él see está you. haciendo algo. He's always doing Y something. quiere que te des cuenta de eso. And He wants you to notice it. Lo tercero que nos dice simplemente en el principio creó Dios The third thing that we learned from in the beginning God created es que Él es poderoso. is that He is all powerful. Porque Dios dijo y sucedió. Because God spoke and it was created. Cuando leemos el capítulo 1 nos sorprende el poder de Dios. When we read the first chapter, we are surprised by the power of God. Porque Dios dijo, hágase la luz y ¡paz! Hizo la luz. Because God said, let there be light, and the light was. Y hágase esto. Y si ahí se hacía. And God said again, and there we go again. Así de poderoso es Dios. That's how powerful Que God con is. solo decirlo las cosas suceden. Just by speaking things, He can create them. Así que en el primer versículo ya descubrimos tres cosas. So in the first verse, we already discovered three things. Él es preexistente. He is pre-existent. Él es personal. He is personal. Y Él es poderoso. And He is almighty. Y ustedes pensarán, ya se terminó la prédica. And you might think the message is done. Estoy en la introducción. I'm only in the introduction. Porque les dije que íbamos a pensar. Because I told you that we were going to think through the Tenemos message. estas 5 palabras para pensar un poco. We have 5 words to think about a bit. La introducción quizás nos enseñó alguna cosita, pero hay algo más que quiero ir. But there's more here to learn. Si nos damos cuenta, If we notice, la Biblia empieza diciendo, the Bible begins to say, en el principio Dios creó. God in the beginning, God created. Ahora, lo que la Biblia no nos dice What the Bible does not tell us es si Dios existe. is that if God exists, No nos da una explicación si Dios existe. the Bible doesn't give us an explanation of the existence of No God. hay en ninguna parte de la Biblia There's nowhere in the Bible un tratado apologético de la existencia de Dios. an apologetic treatment of the existence of God. Sencillamente abrimos la Biblia We simply open the Bible y Dios está. and there is Y God. no solo está, And not only is He Dios there, está en movimiento. God is always Dios moving. está hablando y creando. God is speaking and Y creating. Dios está haciendo su voluntad constantemente. And God is doing His will constantly. Y no nos está diciendo, miren, les voy a dar un libro aparte para probarle que existo. And God did not write a book different to this one to prove His existence. Sino simplemente le digo, aquí estoy haciendo. But in simple words, God says, here I am and I'm doing something. Y así empieza la Biblia. And that's how the Bible begins. Y es justamente por este principio And because of this principle here, que hay preguntas que se hace la gente. that people begin to ask Y que questions. quizás no las hemos hecho nosotros en algún punto de nuestra Perhaps we vida. have
ask the same questions as they have. ¿Existe Dios? Does God exist? La Biblia simplemente dice, ahí está Dios. The Bible says there is God. ¿Existe Dios? Does God exist? Y le dije que Génesis trata con preguntas esenciales de la vida. I already told you that Genesis treats essential questions of the Pero Bible. la pregunta ¿existe Dios? Es una pregunta válida y esencial. But the question, does God exist? It is a reasonable question. Hay mucha gente hoy en el mundo que está preguntándose, ¿existe Dios? Many people asking themselves, does God La exist? respuesta a esa pregunta And so the answer to the question es lo que va a decidir nuestro entendimiento de la vida y de todas las cosas. is what will decide our understanding about God in life. Pensalo. Think about it. Si en tu forma de pensar la respuesta es no, If in your way of thinking the answer is no, tu vida va a ser dirigida bajo ese pensamiento, no existe Dios y yo tengo que hacer mi vida de alguna manera. your life will take the road of the non-existing God, and you will make your own or tread your own path. Si la respuesta es sí, If the answer is yes, también deberíamos preguntarnos, entonces, ¿cómo Dios quiere que yo viva? and so then we should ask ourselves, how does God want us to live? ¿Te das cuenta que todo está en Génesis 1:1? Everything is in Genesis 1:1, Todavía no empecé, and I haven't porque started todavía no contesté si existe Dios. because I haven't answered whether God exists or Pero not. creo que en las mentes de ustedes ya hay respuestas. But I think in your mind you already have an answer. Yo quiero ver si esas respuestas tienen que ver con lo que vamos a hablar hoy. I want us to think that if the answers you have to do with what we're going to speak Y yo today. no pretendo que esta pregunta, si Dios existe, es una pregunta fácil. I'm not pretending that the question is an easy question. Does No God es una exist? pregunta fácil. It's not an easy question. Y justamente lo que sucede es que la Biblia no intenta contestarnos esa pregunta. And so what happens is that the Bible doesn't try to answer whether God exists or not. Lo único que tenemos es Dios en el principio. The only thing we have here is that in the beginning God Y created. ahí está Dios, And there is God, activo, creando, active, creating, comunicándose, communicating, revelándose. revealing himself. Pero no nos da una explicación si existe Dios o no. But he doesn't give us an explanation whether he exists or not. ¿Cómo sabemos nosotros si en realidad Dios existe? How can we know whether God exists Me or estoy not? metiendo en un lío, ¿no? Bueno, voy a tratar de salir de todo esto. Pero lo importante es que pensemos. The important thing is that we think through this. Hay un famoso, no quiero equivocarme, científico, Stephen Hawking. There's a famous scientist by the name of Stephen Hawking. Quizás el más importante representante del ateísmo hoy. Perhaps he is the most important face of atheism today. Él escribió un libro He wrote a book. que se llama Una breve historia del tiempo, The title of it is a brief history of time, donde él formula muchas teorías. where he formulates many theories. Y la intención de ese libro, The intention of the book, o mejor dicho del autor, or of the author, es juntar todas las teorías que hay, it's to bring under one book all the theories that exist, intentar unirlas en un pensamiento. and to try to unite all these thoughts in one thought. Y en alguna parte del libro, And in a certain part of the book, él nos da cabida a los que creemos, he comes to us that we believe, pero lo dice de esta manera. but he says it this way. Todavía no llegamos a la conclusión final del porqué de todas las cosas. We haven't reached yet the final conclusion of all things. Y algunos lo llaman Dios. And some of them call him God. Y él dice algo así como, si quieres llamarlo Dios por ahora, está bien hasta que lo descubramos. And so in a sarcastic way, he says, if you want to call him God, you can call him God for now. Irónicamente, quizás Dios entre un poco en ese lugar. From his perspective, ironically, God might fit into that theory. Pero inmediatamente de la pregunta si Dios existe, But immediately, by asking the question, does a God mí exist? me han hecho otra pregunta. I have been asked another question. ¿Podés probar la existencia de Dios? Can you prove the existence of God? ¿Y de dónde viene esa pregunta? Where does that question come from? Para mí, una pregunta incorrecta. For me, it's an incorrect Y le question. voy a dar la razón de por qué es una pregunta incorrecta. And I'll give you the reasons why it is an incorrect question. Porque existen algunas cosas que se pueden probar Because you can't prove a few things, y otras cosas que no se pueden comprobar. and some other things that you cannot prove. Porque la ciencia y el método científico Because science and the scientific method es para establecer hechos
basados en la observación. It is to establish acts that are based on observation. La ciencia observa, Science observes, repite it repeats, y mide. and then they measure. Entonces, básicamente lo que los científicos hacen es observar algo So basically what the scientists do is they observe something, y lo observan repetidamente. and repeatedly, over and over, Lo provocan muchas veces they observe and provoke the same thing para poder medir lo que ahí sucede. to be able to measure what's happening with Lo that. repiten, lo repiten, lo repiten y va sacando sus cálculos. And so they repeat it over and over, and then they measure, they get their Y measurements. como resultado de eso sale algo que podríamos llamar, entre comillas, un dogma científico. And as a result, what we can call, quote unquote, scientific dogma. Vamos a poner un ejemplo para hacerlo más sencillo. We'll do an example just to make it more simple. Porque yo entiendo que a veces me elevo demasiado porque yo me gradué de la universidad en ciencia y esto no lo puedo evitar. We're going to simplify the thought a little bit more. No, déjenme simplificarlo para mí, yo preciso ser más sencillo. ¿Se acuerdan de aquel hombrecito Isaac Newton? Remember Isaac Newton? ¿Se acuerdan? You remember him? ¿Hasta qué clase fueron? Where did you ¿Eh? go? What ¿Qué le grade? pasó a Isaac Newton? What happened to Isaac Newton? ¿Cuál es lo que nos dijeron, no? ¿Cómo empezó todo? Estaba abajo de un árbol, según nos dijeron, According to his story, it says that he was under an apple tree, y ¡pum! Se le cayó una manzana en la cabeza. and an apple fell on top of his head. Él miró para todos lados pensando que era la suegra. He looked No, eso no era parte de esto. He looked everywhere because he thought his mother-in-law had thrown the apple. Ahora, no, antes de Isaac Newton las manzanas y todas las cosas caían. Before Isaac Newton, apples used to fall all the time. Pero él fue el único que cuando recibió el manzanazo en la cabeza, ¿y por qué cae? He was the only one that thought, why do apples fall? ¿Por qué no va para arriba? Why don't they go upwards? A mí no se me hubiera ocurrido, pero para eso Dios puso ahí inversiones en Isaac Newton para que hoy tuviéramos leyes. And so God put Isaac Newton under an apple tree for us to have a... Así que, ¿qué hizo Isaac Newton? So what did Isaac Newton do? Empezó a observar esto. He began to observe this. Empezó a provocar las caídas. He started provoking things to fall. Porque dijo, ¿por qué para abajo y no para arriba? Because the question was, why do they fall down and not upwards? Hablando mal, ¿verdad que a veces hablamos mal? Decimos, ¿por qué no cayó para arriba? Sometimes we may ask, why did it fall upwards? Básicamente Isaac Newton se hizo esa pregunta y empezó a provocar esto. Basically, Isaac Newton began to ask Él questions. empezó a observar, comenzó a medir He began to observe and then to measure, y como resultado de esto and as a result, creó la teoría de la gravedad. the theory of gravity was established. Y esa teoría de la gravedad básicamente And that theory of gravity basically dice que todo cuerpo says that all bodies cae en proporción al peso que tiene. falls into the proportion of its weight. Es decir, este cuerpo va a caer más despacio It's to say that that Kleenex box El papel. will fall lighter que because si of paper, pudiéramos levantar a Mariano y tirarlo para arriba. because of the weight. Instead of Va a lifting caer. up Mariano, which is a Le heavier va than a the box, triplicar la velocidad. it'll be a harder Y eso fall. que ahora está atlético, Mariano. Pero así es la ley de la gravedad. But that's the law of gravity. Entonces, de esta teoría surgió una ley. So from this theory, a law was produced. Mientras más grande el cuerpo, más grande la atracción. The heavier the matter, the greater the attraction. Y entonces, a través de toda investigación, And so through all the investigation, sencillamente se llegó no a la teoría, sino que se confirmó la ley de la gravedad. not only was it a theory, but it was confirmed as a law of gravity. Y una ley que está en todo el universo. It is a law within the whole universe. Una ley que opera constantemente A law constantly operating, y que se comporta operando incluso con predicción. Los científicos saben lo que puede suceder a causa de la ley de la gravedad. even scientists might be able to oversee or see ahead of time things that are going to happen Es because of this decir, la law. ciencia básicamente lidia con pruebas. And so science needs proof. No podemos, por ejemplo, comprobar la existencia de Julio César, por ejemplo. We cannot prove the existence of Julius Caesar, for example. No es el almacenero de la esquina. Algunos miran raro. Julio César era un emperador que hubo. Julius Caesar, which was a Roman emperor, back Por el then. método científico no lo podemos comprobar. Through scientific methods, we cannot prove his Tenemos que ir existence. a otras cosas que más adelante vamos a ver. We need to go through other things that we'll see later Porque la on. historia no la podemos
repetir because we cannot repeat history y volverla a repetir y volverla a repetir y medir las cosas. and repeat it again and again and again. Sencillamente sucedió It happened. y tenemos que basarnos en cosas que sucedieron. If A is a negative, Sin Dios. without God, No creo en la existencia de Dios. I don't believe in the existence of God. Entonces un teísta se convierte en una persona So a theist becomes a person que no cree en Dios, that doesn't believe in que le God. niega. They deny God. Ahora, el problema es que no existen ateos. Now the problem is that atheists really don't exist. Es una mentira. It's a lie. Nosotros la creímos. We believed it Nadie es ateo. because no one is an atheist. Porque cuando me estás diciendo no creo en Dios, When you're telling me that you don't believe in God, ya hay una creencia. there is a belief. Entonces no hay ateísmo. So there's no Y atheist. por eso alguna vez me he cruzado con un ateo. That's why I've spoken to ¿Y atheists. cómo estás? Bien. How are you? Quiero hablarte de Dios. I want to speak to you about No, yo God. no creo en Dios. Oh, I don't believe in God. Gracias a Dios no creo en Dios. Thanks to God, I don't believe in God. Así que ahí nomás ya me dijo que está creciendo, pero no creciendo. Una Eso- confusión tremenda. That's the confusion in the minds of people. Segundo grupo, para ir rápido. So second group, Agnósticos. agnostics. Lo mismo. The same thing. Gnósticos. No gnosis. Conocimiento. To knowledge. La gnosis en griego quiere decir conocimiento. Gnosis in Greek means knowledge. A, niega. That the A is a negative. No conozco. I don't know. Es decir, hay un grupo There's a group of que people, cuando se le dice Dios existe y hay evidencia, when you tell them that God exists and there's a veces, evidence, yo no sé si existe. and they say, well, I don't know if he Es exists. como que está en el medio, ¿no? It's like they're in the middle. No lo niego, They don't deny pero him, tampoco lo afirmo. but they don't affirm him. Yo hasta el día de hoy no sé si Dios existe. Until today, I don't know if God exists. Eso es como quedar bien con Dios y con el diablo, It's ¿viste? like they're trying to please the devil and God at the same Ni time. estoy en contra, pero tampoco estoy a favor. I'm not against nor in favor. Y ahí hay un grupo, y existe. And there's a second group there. Dice, yo no sé. And people say, I don't know. Ahora hay el otro grupo que queda, And there's the third group, es los teístas. those who are theists. Teístas sencillamente porque creemos en Dios. Theists, because we simply believe in God. Creemos que no solo Dios existe, sino todo lo que dice la Biblia. Not only do we believe that God exists, but we believe every single word in the Bible. Ya te pusiste en uno de esos casilleros. So you have already been placed in one of those three Y groups. quédate ahí por ahora, And stay there for now, porque la decisión va a ser después. because it'll be your decision later. Pero hay tres respuestas ahí. But there's three different answers. Yo quiero dar una ilustración ahora. I want to give you an Yo illustration. le voy a hacer una pregunta. I'm gonna Yo sé que hoy se van a ir con la mente cansada. Can I ask you a question? Lo saqué un poco de la rutina para que el calor no lo deje ahí dormir. You might leave this place today a little bit tired in your mind because you need to think a lot. La pregunta es esta. The question is this. ¿Existe Luis Lugo? Vamos tampoco. ¿Existe Luis Lugo? Luis Lugo. Does Louis Lugo exist? Como ustedes me conocen y yo a veces hago chistes, estarán diciendo esto es una mentira de acá. ¿Quién piensa que no existe? You might think that I'm trying to joke around, but it's. Dígalo, Does anybody know? porque esta es la parte donde hay que ser sincero. Does anybody know who Louis Lugo is? ¿Cuánto dicen? No, eso no existe, esto es el cuento del pastor de hoy. You might think that that Todo doesn't está, exist. no quieren caer. Bueno, algunos no creen. Yo lo voy a tomar así porque les veo las caras. Some of you might not believe, but ¿Cuántos dicen puede ser? how many of you say, well, Yo it no might- sé, puede ser o I don't know, no. Yo no sé. it might be, I'm not sure. ¿Cuántos dicen no sé? How many of you say, I don't know? Okay. Son todos agnósticos. So some of you are agnostics. ¿Y cuántos dicen existe? How many of you say he does exist? ¿Existe? No, ya en sí te fuiste para los agnósticos. O sos teísta, o sos ateísta, o sos no. ¿Eh? ¿Vos crees? ¿Eh? No, no es ese. No es el que te estoy hablando. Te aseguro que no es. ¿Vos crees o no crees? ¿Crees? Presentame prueba. ¿Ves cómo va hasta ahí nomás? Ahora, los que no levantaron la mano y no creen, ¿por qué no creyeron? Those of you who didn't raise your hands, why didn't you not believe? No lo conocen. Because you don't know him. Capaz que nunca escuchaste hablar de Luis Lugo. Perhaps you never Sí. heard of Luis Lugo. Ah, ¿quién es? Ahora si existe te voy a decir quién es. Pero vos dijiste, no, esta la vos sos una de esas que dijiste, no, la que no crees.
sencillamente, yo qué sé, hay 7.5 billones billones de personas en el mundo. There's 7.5 billion people in the world. ¿Cuántos conoces de ese 7.5 de billones? How many of you know 7.5 billion people in the world? Mi sobrina se pasa escribiendo mensajes, ella es como Roberto Carlos, 1 millón de amigos. Pero ni así. My niece is always writing messages, so she probably has like a million friends. Comparado con 7.5 billones no conocemos nada. But nobody has known the 7.5 billion people in the world. Hay gente que en Facebook tiene cientos, capaz que ni los conoce, pero tiene. ¿Quién tiene más en Facebook? People have in Facebook a lot of Levante friends. pecador su mano. Ahora, yo no puedo negar que todos esos amigos tuyos existen sencillamente porque no lo conozco. I cannot deny all the friends that you have just because I don't know them. ¿Es verdad o no? Is that true or not? Sencillamente podría decir, y no sé, y si vos lo decís te creo. Perhaps I can say, well, I don't know. If you tell me so, then I believe you. Ahora, si vos me decís, existe, And if you tell me, yeah, they do exist, yo te voy a presentar pruebas si existe. I will give you proof if they exist. Y Luis Lugo, And Louis Lugo, ¿existe o no existe? does he exist? Existe. He does Es exist. un amigo mío. He's my friend. Jugó 7 años al fútbol conmigo. He played 7 years soccer with me. Fue el golero que debutó más joven en aquella época, 17 años en primera división. He was the youngest goalie that played in the first league in my country. Está en Venezuela ahora. He is in Venezuela right Vive en Venezuela. now. He lives there. Es el que me dice cómo están las cosas en Venezuela. He's always telling me how things are doing in Nos Venezuela. comunicamos. We communicate. No todos los días, pero una vez por semana unas letritas y nos comunicamos. Not every day, but we keep in touch once a Él week. existe, es real, es un amigo que conozco. Estuve 7 años con él y sé dónde está y sé cómo está. He's a real person. I know where he lives and I know how he's doing. Y esto es lo que pasa también con Dios. And this is what happens with God. No solo existe y presenta evidencia, Not only does he exist and he presents evidence, sino que hay algo más. but there's one more thing. Dios dice que te va a premiar. God says that he will reward you. Así que Dios existe, So God exists, presenta he evidencia, presents the evidence, y no solo eso, dice, si me buscas, me vas a and encontrar. not only that, but he says if you seek me, I Y will te voy a reward dar you, un premio. and I will reward you. Porque ¿qué te parece si yo te digo, me acaba de... a Luis le decimos el cabeza. We have a nickname for Louis, Cabeza. Cabezón. Big Head, Porque el hombre tenía because su... he had a big head. acá crecido. Entonces, en nuestros países enseguida le ponemos nombre de cabeza. Imagínate que yo ahora te digo, me acaba de llamar el cabeza antes de venir a la iglesia. Imagine that I tell you that my friend just called me before coming to church, Y me dijo que tenía $1 millón para vos. and he told me that he had $1 million for you. Te aseguro que si me lo crees, se van todos a dejar hablando solo. I assure you that if you believe me, you will leave and go look for my friend. ¿Sabes cómo me viene $1 millón en este momento? You know how good it would be $1 million right now? A cualquiera de los que estamos acá, pensar $1 milloncito cash. Imagine just $1 million cash. Ya la están pensando, ya sabes hasta lo que vas a hacer. Algunas van a ir corriendo al molde acá. Some of you will run to Yorkdale with $1 million. $1 millón, el cabeza me dijo que tiene $1 millón para vos. Your friend told me that he has $1 million for Y you. estoy seguro de que los que no levantaron la mano para no quedar mal, And I'm sure that the ones that didn't raise their hands not to look, estoy seguro de que los agnósticos que dijeron, yo no sé, I'm sure that the agnostics that said, I don't know, aunque sea van a probar. they're going to probably try to prove. Dame el número de teléfono. Give me his ¿En phone number. qué ciudad de Venezuela vive mi amigo Luisito? Where does he live? Porque $1 millón está prometido si vas y hablas con él. Because $1 million has been Te lo promised acaba de if you seek him dejar. out. Entonces vas a salir y vas a averiguar y te aseguro que vas a ir y golpear en la puerta y decir, yo soy el amigo que está esperando que vos me dijiste que iba a dar $1 millón. And I'm sure if you find his store where he lives, you'll knock and say, well, I want the $1 million. Y te aseguro también And I can reassure you as que well, muchas de las respuestas que esperabas tener de Luis las vas a dejar de lado para ir a recibir el milloncito. many of the answers that you're probably, or questions that you're probably asking, you'll leave them aside just to go get the money. Vos no tenés que tener todas las respuestas sobre Dios para creer en Dios. You don't need to have all the answers about God to believe that God exists. Es más, yo no tengo todas las respuestas sobre Dios, I don't have all the answers about God, pero creo en Dios. but I believe in Yo soy God. un teísta I am a y theist, soy cristiano and I'm a Christian, porque creo en Jesucristo, because I believe in Jesus porque me ha Christ, dado prueba because He's given me no proof, solo de su existencia, not only of His sino existence, también de que Él está haciendo cosas para nosotros. and also because He's always doing things for
Él for no us. dejó de crear. He did not stop Sigue creating. creando nuevas vidas hoy. He continues to create new life Él se today. ha hecho hombre para morir por mis pecados. He became a man to die for my Y sins. nadie puede negar la existencia de Jesucristo. And no one can deny the existence of Porque Jesus Christ. incluso hasta en los libros más malos de historia, ahí aparece Jesucristo. Because even in the worst books about history, even there he appears. No puedo comprobar que Dios existe. I cannot prove the existence of God. Pero hay una pregunta que sí puedo But contestar. there's a question I can answer. Y si me preguntan, ¿podés presentar evidencia de Dios? And if you ask me, can you give us evidence about God? Claro que la puedo presentar. Sure, I can give it Y to nos you. quedan pocos minutos. We have few Pero minutes, solo déjenme leerle algunos de los versículos. but let me give you a few verses. La Biblia me dice, The Bible tells me, presentando evidencia objetiva de Dios. presenting objective evidence of God. Los cielos cuentan la gloria de Dios. The heavens declare the glory of Y el God. firmamento anuncia la obra de sus manos. And the firmament approves the working of his Miren las hands. estrellas. Look at the Miren el stars. universo. Look at the universe. Observe las maravillas que hay en el universo. See the marvelous things of the universe. Mire una puesta de sol. Look at the sun setting. Todo eso. All those Y things. mucho más. And many other things. Apuntan a una sola cosa. Point to one, A un creador mucho más inteligente que cualquiera de to nosotros. a creator more intelligent than any of us. Una mente superdotada, A supernatural mind. Supernatural que mind. hizo todas las cosas. That created all El things. salmista también dijo, The psalmist also cuando said, veo tus cielos, when I see your heavens, obra de tus manos, the work of your hands, la luna y las estrellas que tú the formaste, moon and the stars that you have formed, simplemente digo, I simply say, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? what is man that you are Hay un mindful of him? arquitecto sobrenatural There's a supernatural architect con una mente infinitamente superior a nosotros, with an infinite mind superior to ours que ha hecho todo. that has made all Y les things. dije que íbamos a razonar. And I told you that we were going to Y reason. ahora quiero volver a la época en que estudiábamos. And now I want to go back to the times that we used to go to A mí school. me gustaba tanto estudiar que repetí todos los años de la secundaria. I used to love going to school, so I repeated every single Me year. amaban los profesores, no te vayas. Yo repetía. And I loved my teacher, so I would stay a second year in every Pero class. dígame una cosa. Tell me something. ¿Han razonado algo en este tiempo? Aunque sea un poquito, ¿lo he hecho razonar? Have I helped your reasoning just a little bit? Cuando íbamos a la secundaria, When we used to go to high school, ¿aplicamos esto? ¿Razonamos? did we ever reason? Did we ever apply this? Quizás razonamos en matemática, Perhaps we reasoned doing math. quizás razonamos en filosofía. Perhaps we reasoned in philosophy. Ahora, ¿razonaste en ciencias? Have you ever reasoned in science? Cuando alguien te empezó a explicar y a enseñar When somebody began to teach you and to explain la to you famosa evolución, the